Ahí está. Gracias, Cintia. Entonces digo que se mantiene ya con muchas críticas en el siglo XIX y que está vigente hoy. Cada vez que escuchamos estos discursos tan frecuentes sobre la iniciativa privada y que el individuo tiene que superarse. Afuera, bebé, afuera. Afuera, bebé. Bueno. Esperamos que el bebé salga afuera. Entonces, esos son pensamientos liberales, o que hay que dejar a las empresas que actúen libremente, porque la conveniencia de cada uno es la conveniencia de todos. No sé si mientras leían el texto de Hobsbawm, que es lo que tenían para leer, que es en la era de la revolución, porque tal como dice el texto ese, donde se consolida ese pensamiento es con la Revolución Francesa, es decir, a fines del siglo XVIII, pero está todavía bastante vigente. En otro texto que vamos a leer más adelante, el mismo historiador, Hobsbawm, va a decir que para los intelectuales de la posguerra, es decir, después de 1945, parecía imposible que un pensamiento que estaba tan destruido y tan criticado como el liberalismo volviera a resurgir. Pero bueno, que en los 80 en adelante hemos visto, y hasta el día de hoy, este pensamiento que ya ha sido tan criticado y tan experimentado en sus limitaciones, como una y otra vez resurge. No sé si les resultó conocido en sus principios. A ver, ¿cómo define Hobsbawm el liberalismo clásico? Matías, ¿podés contarnos? ¿Cuáles serían los principios de este liberalismo del siglo XVII, XVIII? Puede ser que se plantea cuando intenta, expresa que el eje importante de los seres humanos está en las pasiones, los sentimientos. No tiene nada que ver con eso. ¿Dónde estás leyendo? No, es que acá dice, para el liberalismo clásico, el mundo humano estaba formado por átomos individuales con pasiones y necesidades. No, pero es que no leas así, Emilia, porque si no, si vas a empezar a leer y vas a decir lo que lees, no vas a entender nada. Entonces así no, tenés que leer, tenés que reflexionar lo que está diciendo, y tenés que además hacerte un esquemita, un apunte, sacando lo principal, porque si no, no vas a entender. Yo digo, ¿de qué está hablando? No es una ideología de las pasiones. En realidad lo que dice es que la unidad de la sociedad es el individuo. Es decir, que no es la sociedad, es que cada individuo tiene necesidades y pasiones, pero no es un pensamiento justamente cuáles son las características de este liberalismo, de que te lo dice en el párrafo anterior. ¿Es un pensamiento de qué tipo? Es muy riguroso y secular. Bueno, pero ves, otra vez, no dice que es riguroso, dice que es rigurosamente racionalista.
Ah, eso, perdón. O No, sea que se bueno, centraba pero más eso que tenés nada que en lo no de la decir que razón. era así. Vos se ve que en la escuela estabas acostumbrada a decir yo, profesora, rápido. Se ve que había varios que eran buenos alumnos, entonces tenías que competir con otros. No sirve, no sirve porque no sabés qué está diciendo. No es un pensamiento riguroso, justamente porque para sostenerlo tiene que pasar por encima varias evidencias, por eso después va a ser criticado. ¿Mm? Dice que es racionalista y secular. ¿Qué quiere decir que es racionalista y secular? A ver, ¿quién puede decir qué quiere decir que es racionalista y secular? Que depende de los juicios de valores que hagamos como, con esta razón y bueno, separado de la influencia religiosa, bueno, en el caso del signo de contexto de la Iglesia Católica, separado de la influencia del pensamiento de la Iglesia O de Católica. cualquier iglesia. Secular es de cualquier iglesia. Es decir, esto no quiere decir que no fueran católicos o de cualquier otra religión, sino que separa el conocimiento de la religión. La religión es la religión. No quiere decir la iglesia siguió teniendo mucha importancia y una gran parte siguieron siendo católicos. No, justamente esa va a ser una de las características de la sociedad, de estas sociedades que estamos viendo después de la modernidad, es decir, que puede haber sujetos que no sean religiosos, cosa que antes era impensable, los quemaban. En estas sociedades se va, depende en cuál, pero se va a poder empezar a admitir o que hayan otras religiones, de hecho se generalizan las religiones protestantes, pero se admite, o por ejemplo como la religión de la Revolución Francesa, mientras en el periodo revolucionario la religión era la república, era la revolución misma, esa era su religión endiosada, digamos, o sea que hay más posibilidades, pero sobre todo la separación de la iglesia y la política, de la iglesia y el conocimiento, ¿no? Bueno, Santiago, ¿qué quiere decir que es racional? Porque ahí se te cruzaron dos cosas. Vos decís, hace juicios de valor en función de la razón, en función, pero el problema no es los juicios de valor, porque además en las valoraciones siempre hay aspectos subjetivos, sino que lo que se hace en función de la razón es conocer el mundo y actuar sobre el mundo. Es decir, considera que los sujetos son racionales y que el conocimiento y la acción social están por afuera de la religión o por afuera de cualquier mito. ¿Mm? No los juicios de valor, no sé dónde sacaste juicios de valor. Bueno, es decir, que si nosotros tenemos que decir tres características fundamentales, es que la sociedad está conformada por individuos, y ustedes me van a decir, ay, qué piola, todas las sociedades están conformadas por individuos, pero esto no es así. Salvo para el liberalismo, para cualquier otro pensamiento, y esta es una de las críticas, y por eso Hobsbawm dice que hay problemas, sobre todo en los sectores populares, para que tomen este pensamiento, la sociedad está conformada por ¿qué cosa?
Si nosotros decimos no está conformada por individuos, ¿por qué está conformada? Por Grupos, ideas puede ser, profe. ¿Cómo? grupos sociales. Por grupos, por comunidades, no, por ideas no, si estamos hablando de la sociedad, ojo con esas cosas, ¿no? Empiecen a aclararlas porque, Disculpe. no es problema que te disculpe, el problema es que a veces hacen, y uno dice, falsas conexiones por apurarse. Prefiero que no se apuren y que reflexionen. La sociedad está compuesta, es el conjunto de las personas. Lo que estamos, no de sus ideas, de las personas. Estamos hablando de sociedades desde hace bastante y además ya lo estudiamos en particular con Spiegel. Entonces, importante que tengan las ideas más claras, pero de todas maneras, la diferencia es entre el liberalismo que piensa que la sociedad es un agregado de individuos, o sea, este individuo, y las ideologías que sostienen que la sociedad es una comunidad o que son grupos de personas. Esto sí también depende. Hay quienes plantean que es una sola comunidad y otros que dirían son grupos de personas que incluso pueden estar cruzados por distintos conflictos, ¿no? Bien, ¿se entiende cuál es la diferencia? La diferencia es prácticamente que para el pensamiento liberal, cada individuo se hace a sí mismo, independientemente de qué sociedad esté, ¿no? Con su raciocinio, sus intereses, y que esos intereses, en todo caso, por eso dice que Adam Smith tiene una postura esperanzadora, porque no plantea dice que cada individuo es egoísta, es decir, actúa por su propio bien, pero que la maximización del bien de los individuos redunda en el avance del conjunto de la sociedad. ¿Se entiende? Bien. ¿Esto es así? El interés egoísta de los individuos redunda en el bienestar para todos, en que todos avancen, en que haya para todos. ¿Qué dice el texto? No les pregunto lo que piensan. ¿Qué dice el texto? ¿Esto es así? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí. El liberalismo primero plantea que cada individuo tiene su propia iniciativa. Es decir, que cada uno se hace a sí mismo, se construye como sujeto a sí mismo en función de sus propias necesidades, ¿sí? Sus propias aspiraciones. Pero que esto, lejos de llevar a una gran tensión y que todos se destruyan, llevaría la sumatoria de estas, como los sujetos son racionales y el bien para todos sería el progreso, entonces que si todos los individuos se disponen al progreso, entonces eso llevaría a la felicidad para el conjunto, pero para solo, o sea, no para todos, pero para los que se aboquen a eso. Y el resto sería como el costo que habría que pagar, o sea, la pérdida o la desgracia de cierto tipo de personas que no usaran su raciocinio para progresar. Bueno, sería como un costo de esta sociedad
lamentable, pero bueno, que no se puede hacer nada. ¿Se entiende? Esto es lo que es el liberalismo. Vuelvan a leerlo si no lo entendieron. Profesora, Pero profesora, ahí sería claro el tema de la educación, ¿no? a ver, otra vez, Claudia, no te metas con tus ideas. Métete con lo que dijeron, lo que decían. Hobsbawm nombra, nosotros no se los vamos a pedir, pero nombra una cantidad de autores y de posturas, en donde no está todavía contemplada, porque en el siglo XVII no hay una preocupación importante por la educación a escala social, se educaba en sectores más específicos, todavía incluso mucho la iglesia o algunos cuadros profesionales. O sea que vos dejá de lado tus ideas porque en este texto no aparecen demasiado de la educación. Entonces yo te estoy preguntando, ¿cuáles son las críticas que se le hacen a este pensamiento donde cada sujeto se construye a sí mismo? Puede ser educándose, puede ser de otra manera. No es que en ese momento se veía que la única manera era la educación. Lo que pregunto es que ¿qué crítica se le hace? Bueno, después lo van a buscar, porque si no, nosotros estamos, una de las cosas que quiero decirles, vamos a hacer una reunión ahora con la cátedra, pero vamos a tener el parcial de manera bastante inmediata, probablemente la semana que viene, así que más vale que vayan resolviendo estas cosas. ¿Todos eran racionales en esta sociedad? Nosotros venimos trabajando acerca de las características de los sujetos. En esta sociedad el liberalismo supuestamente se plantea, uno de los principios es que todos los hombres son iguales, ¿no? Es una parte, la universalización, ya no es que la sociedad se la ve como, bueno, una cosa son los curas, que son personas especiales, como se pensaba en el feudalismo, que guardaban su castidad, por ejemplo, entonces eran distintos de todos. Otra cosa eran los reyes, que tenían sangre azul, otra cosa eran los burgueses, que tenían determinadas cosas, otra cosa eran los campesinos. O sea, la sociedad feudal es una sociedad particularmente que se concibe a sí misma como separada, como grupos separados, y eso se traslada también a los otros, a los pueblos que no son europeos. O sea, si no es lo mismo un cristiano que un pagano, no es lo mismo, después van a empezar a plantear diferencias importantes con la población de cada lugar hasta que se forma en el siglo XVII la teoría de las razas y ahí la diferencia va a estar anclada en la biología. Pero vuelvo a preguntar, en estas formulaciones generales los hombres son todos iguales, pero la forma en que está armada esta sociedad, ¿todos son iguales? Sí, Lucas.
los hombres, en lo que plantea el liberalismo, es que todos los hombres son racionales y que por lo tanto, como dice acá el texto, lo único que tienen que hacer los gobernantes es salvaguardar la propiedad privada, la libertad individual y de empresa, y por lo tanto cada uno, digamos, librado a su razón, iban a construir el bien común. Ahora, esta sociedad que le otorga racionalidad a los hombres, ¿le otorga racionalidad a todos los sujetos en el mundo? ¿En sus propias sociedades y en el mundo? No, A ver cómo es, Franco. o sea, todos los hombres son racionales, sí, pero que le dan al hombre no significa que le den a todo el mundo. Por ejemplo, capaz que le dan al hombre, pero no le dan a la mujer y al niño, solamente al hombre. Sí, no, no es que le dan, ¿no? Sino que no conciben, nadie le da, sino que entienden que los hombres son racionales, pero las mujeres y los niños no. ¿Y quiénes más no son racionales? No, o sea, a ver, esto es lo que yo entiendo, que solamente el hombre es racional, los otros no somos racionales para manejar eso. No ¿Quiénes somos son los racionales. otros? Mujeres, niños, eso no son, niñas no son racionales. ¿Quiénes más? Personas adultas, Sí, pero ¿quiénes? ¿Quiénes no la, son racionales y no pueden seguir libremente su propia racionalidad? la, la corona, puede ser. No, porque esos son hombres. En todo caso, lo que no puede haber son reyes, efectivamente, porque los reyes le dicen a todos los individuos lo que tienen que hacer por su propia voluntad. Por lo tanto, efectivamente, si hay reyes, van a tener que tener sus autoridades acotadas, ya no van a poder ser absolutas. Por eso se hacen las revoluciones y estas revoluciones son liberales. Pero cuando nosotros decimos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la humanidad se une con la modernidad, pero también se divide? También se va a entender que hay que a pesar de que todos los hombres son iguales, es decir, que es el liberalismo es una ideología universalista en relación a que predica la igualdad para todos, al mismo tiempo se va generando un pensamiento que va restringiendo esa igualdad y esa racionalidad solo a los hombres blancos. Los hombres de las regiones que no eran Europa Occidental no eran racionales. Y por eso se empieza un camino en el cual se empieza a cuestionar hasta que sean humanos. Son como menos humanos, igual que las mujeres o los niños. No son completamente humanos, porque el liberalismo tiene esa complejidad, ese problema. Los invito a que escuchen uno de los programas de radio que tienen por ahí sobre este tema. A ver cómo se llama este programa de radio, lo tienen en la unidad 2. A ver. Vieron que abajo están todos los programas de radio que dimos el año pasado. No está por acá. Bueno, después se los voy a buscar, porque había uno claramente sobre acá está. En el tema 6, ahora el liberalismo, todos los hombres son iguales, dice, tiene 23 minutos, por lo tanto, se lo pueden escuchar. Una de las cosas que es interesante para ustedes ver
cómo se construye un pensamiento, es la sociedad feudal es una sociedad, y las anteriores, cualquier otra, fuertemente lo que se llama estratificada, es decir, compuesta por grupos cerrados. Incluso algunas, ustedes habrán escuchado nombrar, de la hindú, tan estratificada que no se puede pasar, o sea, de un grupo a otro. No te podés casar con gente que no sea de la misma comunidad, y también eso se vio en sociedades diferentes. Por supuesto, la India es muy impactante porque está muy cortada por distintos grupos sociales, pero todas las sociedades, por supuesto, que tienen, sobre todo a partir de la generalización del racismo, cortadas por el color, un color que además no existe, o por diferentes grupos que se cierran sobre sí mismos, o religiosos. Bien. Frente a eso, la sociedad liberal, o la ideología liberal de la sociedad, lo que plantea es que todos los hombres son iguales, porque todos tienen libertad y razón, sería. Y que son todos individuos que actúan por el bien propio, y que actuando sobre el bien propio actuarían sobre el bien común. Ese sería corto, ¿no? Después lo tienen que leer. Ese sería el orden natural de la sociedad. Sin embargo, ya vimos, ni las mujeres ni los niños se entiende que forman parte real, no son completamente humanos, porque el problema que tienen los liberales, por eso digo que es interesante ver cómo la propia sociedad va generando sus propias excusas, sus propias razones para violar lo que el propio pensamiento dice. Acá no solo todavía no nos metimos con las críticas que se le hacen al liberalismo, sino los problemas que tiene ese pensamiento. Dice, todos los hombres son iguales, pero claro, después tiene una política distinta con las mujeres y con los niños. Una actitud distinta, no pueden hacer lo que quieren. Entonces, como todos los hombres son iguales, lo que se le empieza a dibujar es una humanidad masculina, y el resto menos humanidad. O sea, no son tan humanos. Y en este movimiento de plantear todos los hombres son iguales, los que son distintos no serían tan hombres, también se excluye de la humanidad a los pueblos que se están conquistando. No son tan humanos, por eso parece que son bárbaros, que son crueles, que son incultos. Se les dan, nosotros vamos a ver después, una serie de atributos, porque eso va siendo cada vez más perfeccionada, esta deshumanización de la población no blanca y no masculina. Sí, Franco, decí. Profe, me acabo de sacar una duda, se me acaba de abrir el foco. Esto puede ser una tontera, ¿no? Si es una tontera, disculpe. Por ejemplo, profe, con el racionalismo de todos los hombres somos libres, menos la mujer y los niños. Acá puede como un tipo de nacimiento o comienzo del machismo también. Nacimiento no, porque en realidad el patriarcalismo, sí te haces bien que te suene, ¿no? En realidad las sociedades patriarcales ya son, casi todas las sociedades donde hay clases sociales, primero fueron patriarcales. ¿Por qué? Porque donde existe propiedad, no pasé, Candela, el link, me olvidé, ahora lo paso. Donde existe propiedad, el problema es que la única manera en estas sociedades de transmitir propiedad a tu descendencia, la descendencia la asegura la mujer. Todas las mujeres saben quiénes son sus hijos y quiénes no, pero los hombres no. Entonces, la única manera de asegurar que estás transmitiéndole tu propiedad a tus descendientes se vincula con la propiedad sobre las mujeres. Sí, profe. Entonces, sí. el patriarcalismo empieza
miles de años antes de Cristo, en esas sociedades que vimos, iniciales, que ya empiezan a diferenciarse y que empiezan a tener un excedente y transmitirlo. Pero tenés razón que se le da una vuelta, porque hasta ese momento, en todo caso, las mujeres eran un grupo peligroso, vieron que en la Edad Media las quemaban a todas como brujas, sería peligroso, sería complejo, o estaría obligado a determinadas tareas. Pero es cierto que en la sociedad liberal y en la sociedad capitalista, eso da una vuelta por este problema de la igualdad. Si todos los hombres son iguales, las mujeres no son hombres, son personas. Sería así, tienen menos humanidad, son más parecidas a los animales. Y también la población de las sociedades a conquistar. Ya vamos a ver, por ejemplo, esta profusión que estamos muy acostumbrados, pero que así es, de que las mujeres son puro cuerpo. Entonces se muestran sus cuerpos hasta el infinito, es una animalización que está vinculado con esto que bien vos ves, que se le da un vuelco, porque las personas somos racionales. Si solo somos un par de tetas, eso quiere decir que no somos tan humanas. Por eso también se las puede matar. También se las puede castigar, porque no son, en el pensamiento liberal que caló muy hondo, todos los hombres tienen derechos, tienen libertades, las mujeres no. Entonces, la manera de justificarlo ya no puede ser, los hombres son iguales, pero las mujeres son personas distintas, sino que es una sociedad que plantea, tiene, para ser coherente con sí misma, tiene que plantear que no son personas. Y así pasa con las mujeres, con los indios y con las poblaciones, con los niños, digo, con las poblaciones a conquistar. Pero está muy bien, Franco, que te des cuenta que hay una vuelta, en todo caso, a los argumentos machistas, como vos decís, o patriarcalistas, como se dice un poco más ajustadamente. Profe, también veo otra relación que dicen, todos los hombres son racionales, pero las mujeres, los niños, los ancianos no. Y también se contradice este dicho de que todos los hombres son racionales, porque dicen, pero no son racionales tampoco los hombres de piel negra, de raza africana. O sea, se contradice. O sea, es como que yo diga, todos los alumnos de la Facultad de Humanidades estamos para ser periodistas deportivos, pero no porque hay literatura, hay esto, hay historia, hay etcétera, etcétera, etcétera. Así es, pero tenés otro problema. Ustedes piensen que hasta ese momento la palabra hombres designaba a la humanidad, no al género masculino. ¿Sí? No, entonces, si todos los hombres, o sea, todas las personas son iguales, para justificar que otros no sean libres, no tengan de los mismos derechos, etcétera, o que se los pueda matar, o que se los pueda esclavizar, todo eso, tenés que empezar a decir que no son personas. No solo, como es falso, en vez de aceptar que es falso, y que es una contradicción, como vos decís, entonces se empieza a predicar que no son personas. Y esto ocurre una y otra vez, porque hasta el día de hoy, en la discriminación, cuando aparece un sector discriminado, viola esta premisa que todavía guía nuestra sociedad, que es que todas las personas somos iguales. Entonces, cuando aparece cualquier elemento de discriminación, que ya sabemos que son sociedades tremendamente discriminatorias, esa desigualdad aparece. Por ejemplo, la preocupación de Claudia en relación a la educación, esa va a ser una forma de discriminar más reciente. Todos somos racionales, pero los que no han recibido una educación, no es culpa de ellos, si será, qué sé yo, son distintos.
Entonces, Sí, profe. aparecen, por ejemplo, en los derechos electorales, por ejemplo, en Bolivia, la población indígena empezó a votar recién en 1952, mediados del siglo XX, con la excusa esta de que no eran escolarizados. Pero es cierto que el Estado, las escuelas para indios no enseñaban las cosas que enseñaban las escuelas para blancos. A ver, Matías, en tiempos bíblicos, cuando se hacían censos, solo se contaban a los hombres. Sí, esto tiene que ver con que se consideraba, sobre todo porque ten en cuenta que los tiempos bíblicos, como decís vos, que cuál será, pero que las sociedades orientales del cercano oriente, algunos miles de años antes de Cristo, tenían una configuración fuertemente patriarcal. Entonces el cabeza de familia eran los hombres. No todas las sociedades son así, ¿eh? No todas las sociedades son tan fuertemente patriarcales. Profe, también me vino a la mente otra cosa. Disculpe, es que me interesa Está el muy bien, tema. está muy bien. Disculpe. Que A ver, profe, muestres yo y quiero, pensando. yo quiero comparar esto, pero primero, si alguien se siente tocado o algo, porque voy a tocar un tema muy delicado actualmente. Esto, digamos, No tengas que de- pedir disculpas después como Fernández cuando habla de los indios. Contenete antes. Fíjate no, que está delicado decir las cosas de una manera que no te muestren a vos como superior. sí, profe, por ejemplo, estos hombres actuales me recuerda, vamos unos años, no tan largos, vamos unos años más adelante, por ejemplo, los 80, 90, por esa época, que era antes, antes no se veía muy bien la decisión de a quién amar, digamos, Ujú. De elección de porque género. la elección de género, porque antes decía la iglesia, vos sos hombre, tenés que estar con una mujer, vos sos una mujer, tenés que estar con hombre. Hoy en día eso cambia, hoy en día hay más elección, somos más libres de elección. O sea, por ejemplo, a ver, profe, pero a ver, profe, yo no tengo nada contra los gays, ni nada contra nada. Yo digo siempre, el ser humano es un ser libre que tiene la oportunidad de elegir lo que quiera, siempre y cuando no dañes al otro, obviamente. Ujú. Pero, pero en esa época era como escribían, vos sos hombre, ten una mujer. Si eras un hombre y querías estar con otro hombre y ese hombre también, era mal visto. Hoy en día no, hoy en día se acepta. Hoy, yo creo que en eso el mundo creció como humanidad, pero también están los cavernícolas que no quieren evolucionar, que se quieren quedar en las cuevas. Bueno, pero otra vez, a ver, fíjate qué interesante, Franco, porque vos estás planteando, la libertad es propiedad del ser humano, la igualdad, la libertad, todo el mundo tiene que ver derechos y todos tienen los mismos derechos de elegir su pareja libremente. Bien. Y vos decís, si el que no está de acuerdo, que se vaya a las cavernas, es menos humano y menos moderno que yo. Fíjate No, no, cómo, espera, pensalo un cachito. Ese argumento, porque no dijiste cualquier cosa, tiene que reflexionar, usar su razón para ver que somos todos iguales, sino que dijiste, es un hombre de las cavernas, casi pegado a los animales, digamos. Entonces te es interesa que, cómo pero estamos acostumbrados que la diferencia se ve como animalidad. Tienen que mirar una y otra vez, si pueden ver los discursos políticos, los discursos de propaganda, etcétera, lo van a encontrar en el diario. Es más, a nosotros mismos cuando hablamos nos pasa a todos, no te digo solo a vos, cómo la diferencia se ve como no humanidad, o como no suficiente humanidad, o no suficientemente racional, digamos, como falta de racionalidad humana. Entonces es bien interesante esto, cómo la diferencia, en vez de entender que los sujetos somos diferentes en el seno de una sociedad que nos plantea tareas y obligaciones comunes,
en ese sentido de alguna manera iguales, aunque no sean iguales para todos. Entonces, en vez de aceptar la diversidad y la ventaja de la diversidad, porque como en la naturaleza, imagínense si solo hubiera vacas en la naturaleza. Sería imposible, ¿no? Por mejor que sean las vacas y más útiles, si solo hubiera vacas, no podríamos vestirnos con otra cosa que con cuero, imagínense. O sea, sería muy pobre. Nosotros hemos aprendido con mucho dolor y mucha pérdida lo importante de la diversidad en la naturaleza. Es llamativo cómo no apreciamos suficientemente la diversidad en la sociedad, que se precisa, no solo que se puede admitir o soportar, sino que las diferencias que hay entre nosotros suman, sería. En vez de decir, ah, no, esta es diferente, entonces no es humano, decir, bueno, todos los humanos somos diferentes y esa diversidad debe crecer libremente, no solo porque la podemos aguantar, sino porque además hace mejor la sociedad, que permite Sí, profe, otros horizontes. ¿Mm? profe, a ver, quiero aclarar. Lo de las cavernas no era de voy a las cavernas. Es un decir como, digamos, no acepto. Hay otros que se quedan en el pasado, en el pensamiento de sus abuelos o de los padres. A ver, yo soy más actualizado. A ver, yo no estoy ni contra los gays ni nada. De hecho, me parece fantástico que decían y que tengan la valentía de decir que soy esto y que la familia los acepte. Me causa intriga y me cansa también curiosidad. Esto no sé. A ver, que me causa curiosidad no significa que no. A ver, yo no soy gay, nada, pero respeto, digamos. Respeto. Mientras haya respeto, mientras ellos me den respeto, yo les doy respeto. Lo mismo con las Bueno, lesbianas. Franco, pero espera un cachito, porque vamos a ver, entender de qué estamos hablando. Sí, profe, disculpe. No es, otra vez, no estamos hablando de los individuos, de vos, si vos respetás o no respetás. Tendrías que volver a revisar esto que nosotros estudiamos en general, de cómo se construyen las diferencias y qué No, profe, sentido tienen. Las diferencias en relación al género son muy antiguas, ¿sí? No todas las sociedades, además, penalizaron las relaciones con el mismo género. Cada sociedad histórica genera sus propias diferencias y las genera con la misma estructura, o sea, primero ve una diferencia, después la simboliza, después la jerarquiza, le pone un valor, si es positivo o negativo, después ritualiza y las transmite. Entonces, por ejemplo, en una sociedad como la nuestra, donde todavía las diferencias de género son un problema, no importa si para vos es. La verdad que no es algo que podríamos discutir acá. Y esta forma de discutirlo, yo no sé, qué sé yo, no corresponde acá, porque nosotros no ordenamos a nuestros alumnos por sus preferencias sexuales, por lo tanto no corresponde acá. Lo que sí es interesante es que puedan aprender cómo se construyen esas diferencias hoy, porque no han sido así siempre. Hay sociedades donde no han visto mal las relaciones que tenían más separada la procreación del amor, por ejemplo. Bueno, y entonces, y hay sociedades, como estas sociedades liberales, sobre todo la sociedad burguesa del siglo XIX, donde tenía tan separado el amor de la procreación que enseñaba en general que la elección de pareja debía ser puramente racional. Entonces, no solo tenía que estar dedicada a la procreación, sino a la transmisión de la propiedad. Ahora, es interesante que eso, para esa sociedad, no era monstruoso. Para mí, por ejemplo, eso es monstruoso. ¿Cómo vas a casarte para tener hijos con alguien que te convenga? Horrible. Sin embargo, es un principio social. Ahora es interesante
que otras formas, por ejemplo, el amor romántico o la elección distinta de género, eran tremendamente sancionadas por esas sociedades, y sigue habiendo bastante de eso hoy, que sigue habiendo familias muy centradas en los casamientos por interés, y muy críticas de otras formas que uno podría decir que son más naturales. Entonces, ver cómo las formas de la familia, esto es lo que decíamos en la ficha número 3, que las formas familiares son importantes y no son iguales y los principios son diferentes, nos hablan mucho de estas sociedades, mucho. Entonces, estábamos con esta idea de una sociedad que al no permitir la diferencia, lo que plantea es que ciertas diferencias son cuotas menores de humanidad. Se los dejo para que lo piensen. A ver qué quiere decir. Porque de acá en adelante vamos a estar trabajando todo el tiempo con esas cuotas menores de humanidad, porque además es un tipo de pensamiento que está muy presente. Muy presente. Profe, ¿yo puedo decir una última cosa? No, ese tema no fue nada que ver con esto. Yo dije ese tema de yo, para, por ejemplo, respeto a todos mis compañeros, para que nadie diga, tonto, etcétera, etcétera, Bueno, etcétera, otra para no vez, enterar malentendido. un tonto, otra vez. Yo entiendo que tus compañeros no deberían pensar que la diferencia entre una idea y otra idea es que una persona es humana y otra persona es, por ejemplo, tonto. Tonto lo que quiere decir es que no sos un humano completo, sino que tenés una falla. Entonces, otra vez, es interesante pensar que la diferencia de ideas está vista como distintos grados de humanidad. Pensalo, deja de aclarar cosas porque lo tenés que reflexionar. Porque como si sos racional, no sos tonto, sos racional, como somos todos los que estamos acá, que tenemos inteligencia, salvo que haya una perturbación neurológica fuerte, los humanos tenemos inteligencia, entonces lo que para desarrollar los pensamientos racionales hay que desarrollarlos, pensarlos. Bien, Franco dice, es como dice en el texto, es racional, es útil, contribuye a la mayor felicidad del mayor número. Bueno, pero para eso vos tendrías que pensar que el racionalismo individual es útil y contribuye. Pero el problema es que nuestra sociedad, esto está ya criticado suficientemente en el mismo texto. Es decir, el racionalismo individual y la propia conveniencia personal no necesariamente es útil ni contribuye, porque si a vos personalmente, que esto es lo que hoy vemos, te resulta personalmente muy beneficioso vender drogas o tirar contaminantes al río o explotar mujeres y niños sexualmente. Bueno, eso no es ni útil ni contribuye a la felicidad, pero es conveniente para vos. Esta es una de las críticas más importantes al liberalismo que están acá. Es decir, que esto que planteaba Adam Smith, que dice, la argumentación social de la economía política de Adam Smith era a la vez elegante y consoladora. Es verdad que la humanidad consistía esencialmente en individuos soberanos de cierta constitución psicológica que persiguen su propio interés en competencia con el de los demás. Pero había que demostrarse que tales actividades, cuando se las dejaba producirse lo más incontroladamente posible, daban lugar no solo a un orden social natural, sino también al más rápido posible aumento de la riqueza de las naciones, es decir, de la comodidad y del bienestar, y por lo tanto la felicidad de todos los hombres.
Esto es lo que plantea Adam Smith. Eso es así, ¿no? El bienestar individual y personal como única premisa suele perjudicar a una cantidad importante de gente. No nos estamos refiriendo a yo me dedico a estudiar y entonces, sino a que frecuentemente los intereses económicos suelen lesionar otros intereses. Ya vimos, de hecho, cómo, ya lo vimos la clase pasada, ¿no? El interés individual de los empresarios implica consumir trabajo gratuito. ¿Se acuerdan esto que decía del capital muerto que vampiriza al trabajo? Bueno, ¿por qué decía que vampirizaba? Porque es el que posee ese capital muerto, tiene que aprovechar trabajo gratuito de los demás. Y por lo tanto, además, seguir reproduciendo por métodos, no solo por el trabajo, sino además la educación, la cultura y estos discursos que le quitan humanidad a un sector de la población para que, además, convencida de que lo único que puede hacer es trabajar como bestias, rindan su trabajo vivo de manera gratuita. Otra vez, si todos somos libres, ¿por qué habría una parte de la humanidad que brinda su trabajo de manera gratuita, como estudiamos la clase pasada? Bueno. Entonces, después, por eso plantea que los resultados sociales del capitalismo demostraron ser menos felices de lo que se había pronosticado. En la primera mitad del siglo XIX, la economía política se convirtió en una ciencia más bien negra que de color rosa. Naturalmente, aún podía sostenerse que la miseria de los pobres, que estaba condenada a prolongarse hasta el borde de la extenuación o a padecerlo por la introducción de la maquinaria, consistía todavía en la mayor felicidad del mayor número que simplemente resultó ser mucho menor. O sea que para muchos de estos liberales decían, bueno, está bien, no será para todos, pero será para la mayoría. En cambio, nosotros vemos que las grandes mayorías una y otra vez están en las peores condiciones. Bien. ¿Qué pasa con la política en este pensamiento liberal? Porque hasta ahora toda esta primera parte habla de la humanidad y habla de la riqueza, de cómo se genera la riqueza, si se reparte, si no se reparte. ¿Y qué pasa con la política liberal? ¿Cuál sería la consecuencia más que se derivaría? Todos los hombres son iguales, entonces todos deberían tener que... Si todos los hombres son iguales, ¿qué deberían tener? ¿O qué es lo que plantea el liberalismo? Estoy preguntando el caballo blanco de San Martín, chicos. Riqueza. No, estamos hablando de en política. ¿Derecho a participar en el gobierno o en la política? Sí, ¿quiénes? Ahí dice todos los hombres son iguales, pero como usted dijo, los que tengan tez blanca. Los que eran calificados como hombres socialmente. Bueno, por eso, porque dice Hobsbawm
que el problema de la política era más acuciante, porque es donde más se ve claramente que este enunciado, todos los hombres son iguales, dejaba fuera de la humanidad la mayor parte, a las mujeres que no van a tener derechos políticos en general en ningún lado en el siglo XIX, sino que en algunos lugares muy entrado el siglo XX. Prácticamente no hay sufragio femenino, por lo tanto hay toda una historia, y habrán visto, hay una cantidad de películas importantes sobre sufragio femenino y cómo costó, no la igualdad de la mujer, porque eso todavía no está, no se ha llegado, pero por lo menos pleno derecho político. Por supuesto, los niños no tienen derechos políticos, y tampoco se les reconocía derechos políticos a los conquistados o a la población dominada. Entonces, va a ser un camino político muy signado por la desigualdad. Otra vez, ¿cómo? No se puede proponer la desigualdad porque el liberalismo plantea que todos los hombres son iguales, entonces otra vez para plantear esta desigualdad de derechos, lo que hace es disminuir la humanidad, la cantidad de humanidad de estos sujetos. Entonces, y todo esto está todavía vigente. Por supuesto que hay sectores que plantean que la democracia es un mal mecanismo, esto ya lo vamos a ver otra vez, cómo se empieza a replantear. Que son mejores los gobiernos autoritarios, los gobiernos monárquicos, es decir, que efectivamente no todos son racionales, sino que algunos son racionales y pueden trabajar para el bien común y otros no. Entonces, todavía más criticado, más débil como pensamiento es el liberalismo político que el liberalismo económico. Entonces plantea que es tal, además, en el siglo XIX, en los descontentos sociales, porque efectivamente se había dicho que si todos peleaban, todos iban a ser libres y todos iban a poder vivir bien, etc. ¿no? El pensamiento liberal había convencido a grandes sectores sobre eso, ¿no? Y en el siglo XIX eso ya estaba claro que no era así. Entonces, el grado, que esto es lo que vamos a ver el jueves, para terminar con estos temas, el grado de revoluciones, de luchas sociales, es muy agudo, de movimientos revolucionarios, y se desarrolla una ideología crítica con el liberalismo, que es el socialismo, que tienen elementos en común. Entonces, lo que plantea es que la democracia empieza a verse como un problema para el liberalismo. Y es donde aparece este lema orden y progreso. Orden, no democracia. Democracia es mientras la gente quiere estar ordenada. Ordenada quería decir unos son humanos y otros no. Cuando los no humanos empiezan a protestar, porque se consideran humanos, o sea, los considerados por los sectores dominantes que han dicho quién es humano y no, quiénes no, empiezan a protestar, entonces ya la democracia que no es ordenada no nos gusta y entonces empezamos a reprimir y a descreer de la democracia. Entonces, la política liberal tiene como más problemas para los sectores dominantes y no la van a poder mantener sistemáticamente. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bueno. Y teníamos que mirar cómo en estos procesos políticos
aparece una crítica fuerte al liberalismo, pero van a tener que leer qué cosas tienen en común y qué cosas tiene en diferente, que se llama socialismo. Y va a ser importante que lean sobre estas dos ideologías, porque siguen siendo las más importantes hoy. Entonces, y como ustedes no tienen ni la más mínima idea qué son, va a ser importante que lo lean sin prejuicios. Bien. Entonces dice Hobsbawm que mientras la ideología liberal perdía su confianza original, es decir, que gran parte de sus ideas van a ser criticadas, una nueva ideología, el socialismo, volvía a formular los viejos axiomas, es decir, principios del siglo XVIII. La razón, la ciencia y el progreso. Es decir, que en eso no es distinto, es igual. Lo que pasa es que el liberalismo ya había empezado a descreer de la razón, de la ciencia y del progreso, cuando el socialismo los retoma. Y acá va a empezar a decir lo que es distinto. Lo que distinguía a los socialistas de nuestro periodo, o sea, del siglo XIX, fines del XVIII, pero sobre todo el XIX, de los paladines de una sociedad perfecta de propiedad, es decir, de los liberales, que constantemente irrumpen en la literatura. Bueno, era la incondicional aceptación de la revolución industrial que creaba la verdadera posibilidad del socialismo moderno. Es decir, esperen que va a seguir más allá, hace una digresión sobre Saint-Simon. Es decir, que los primeros socialistas lo que piensan es que la sociedad industrial va a permitir la igualdad completa. ¿Por qué? Porque entendían que la sociedad industrial iba a generar riqueza para todos. Los primeros industriales, las primeras ideologías industrialistas, era tal la creación de riqueza que generaba la industria, que ellos pensaban que las sociedades industriales iban a ser perfectas, que iban a repartir para todos, en donde no iba a haber grandes desigualdades, y por lo tanto que esa libertad no venía solo de la razón, sino también de la revolución industrial. La felicidad era verdaderamente una nueva idea en Europa, pero nada era más fácil que observar que la mayor felicidad del mayor número era la del trabajador pobre. O sea, ¿quiénes tenían para decir, bueno, quiénes eran los que tenían que estar bien? Bueno, las mayorías, y las mayorías eran trabajadores pobres. Entonces, lo primero que empiezan a plantear estos socialistas es que la felicidad tiene que ser del conjunto, no del individuo. Que no era cierto que la felicidad individual generaba felicidad para todo el mundo y que al revés no abarcaba las mayorías. Entonces, dice que con los mismos argumentos del liberalismo, Elena, tendrías que mirar qué dice el texto, porque lo dice claramente. Para eso tienen que leer, porque si vos haces esa pregunta, yo entiendo que no leíste. Entonces, ustedes tienen que preguntar, pero tienen que preguntar conceptos que no entiendan de las lecturas, ¿no? A noticiarse del tema cuando llegan a clase. Así que Profe, me quedo tranquila, porque como está claramente dicho, lo vas a entender. Sí, Emilia. Profe, ¿me puede explicar el término de utilitarismo? O sea, es una división política. Eso es lo que No es una división política. acá lo dice.
O bueno, por eso esa era la parte de que no había Lo que entendido. pasa es que ustedes, como leen por arriba, ya te dije, Emilia, que no hagas eso. Vos te tenés que sentar y entender lo que está diciendo. Porque si no, te dejas llevar por una palabra. Es lo mismo que lo de las pasiones. Sí, ya sé que dice pasiones. Pero no dice que no es un pensamiento que se ocupe de las pasiones. Lo mismo pasa con el utilitarismo. El utilitarismo es parte de las características del liberalismo. ¿Qué plantea? Todas las relaciones humanas son útiles si siguen su propio beneficio. Entonces, el fin de los humanos, de los individuos, es seguir su propio beneficio, entendido además como beneficio económico, sobre todo. Entonces, eso quiere decir utilitarismo, no es una división política. Lo que pasa es parte del contenido del liberalismo. Estoy buscando a ver dónde más dice. ¿Ves? En su deseo de satisfacer sus propios intereses, cada individuo, en esta anarquía de competidores, o sea, cada uno siguiendo su propio, y nadie se organiza, encontraba útil o ventajoso entablar ciertas relaciones con otros individuos. Y este complejo de útiles tratos, o sea, esta relación donde para mi bien tengo que entrar en relación con otros, supuestamente llevaría a contratos, ¿sí?, en donde todos se beneficiaran. Todos los del contrato, no toda la humanidad porque no les preocupa. Eso quiere decir utilitarismo, es decir, una sociedad que concibe que la acción del hombre tiene que ser la utilidad. A mí me parece que les llama la atención porque eso en nuestra sociedad está naturalizado, es decir, ¿qué otra cosa podrían hacer? Pero ustedes recuerden que la sociedad feudal, por ejemplo, no estaba basada en la utilidad, porque la actividad humana más importante era la contemplación de Dios. Nada que fuera útil, sino al revés. Es más, las personas elevadas de las sociedades feudales no tenían que realizar ningún trabajo manual ni útil. Los reyes, los sacerdotes, todos tenían que hacer actividades que fueran más contemplativas o que tuvieran que ver con la belleza y no con lo útil. Entonces, por eso es que te llama la atención este foco puesto en la utilidad que es propia de la sociedad capitalista. Porque otras sociedades ven como tan necesario cosas que tienen que ver con lo material como las cosas que tienen que ver con lo espiritual, a las cuales dedican mucho tiempo. Pero, ¿ves? Por razones como estas, el utilitarismo nunca monopolizó la ideología de la clase media liberal, pero proporcionó los más agudos filos radicales con que tajar las instituciones tradicionales que no podían contestar a las preguntas. ¿Es racional? ¿Es útil? ¿Contribuye? Como había puesto hoy el compañero Franco. ¿Por qué? Porque como dice acá antes, el problema de este utilitarismo es que aniquila la moral.
Por eso yo les decía que es criticado porque efectivamente la persecución del interés individual, todo es moral. Lo que te resulte útil es moral. Entonces es moral el asesinato, la prostitución, la venta de drogas, porque para vos es racional. ¿Mm? Entonces dice que por eso los sectores medios tienen un límite en su confianza en este liberalismo. Porque si es así, bueno, por ejemplo, en la sociedad norteamericana es una sociedad particular, igual que la inglesa, son particularmente liberales. Y ahí se ve claramente los límites de ese liberalismo. ¿Mm? Porque si yo hago según mi satisfacción y la satisfacción de mis necesidades, la pornografía infantil, hay toda una defensa de la pornografía infantil que está vinculada con que, bueno, todos somos libres y racionales, ¿por qué no? ¿Mm? O por ejemplo, el otro día, no sé en qué estado, vieron que los norteamericanos todo el tiempo agarran tipos, se meten en las escuelas y matan. Y justo había habido una matanza y no me acuerdo ahora en qué estado, en Texas creo que plantearon que todos los sujetos debían ser libres de portar armas sin ningún permiso. ¿Por qué? Porque es tu interés individual defender tus intereses individuales. Si eso es con la muerte de otro, y no como dijo Franco, con el límite de que no perjudique a otro. No, eso no dice el liberalismo. El liberalismo dice cada uno es racional y sigue libremente su propia iniciativa. No dice si no perjudica a otro, porque eso ya limitaría esa libertad. Bueno, Franco, decime. No, es lo que corresponde, profe. Sí, yo no sabía de esa noticia, profe, pero Estados Unidos, de hecho, es un país que vos ves películas, habla mucho de la libertad, mucho de cosas, etcétera, etcétera, y es el primer país en asesinato de negro, en asesinato de gay, en asesinato, es el primer país, es el primer país racista que asesina negro. ¿Usted sabía eso? Que Estados Unidos es el primer país que asesina negro hoy en día. Claro, por supuesto. Pero sea, a ver, tiene que ver con plantear estos grados de humanidad. Porque eso, todos los países racistas, o el racismo, porque por eso lo estudiamos, lo que plantea es que como todos los hombres somos iguales y todos somos libres, entonces hay sujetos que no serían suficientemente humanos. en este Por el caso color sería de la piel, por la educación, por sus ocupaciones, eso va variando el discurso. sí, ¿Ah? sí, profe. A Bueno, ver, yo no estuve en Estados Unidos, pero escuché cosas terribles que matan gente, que te discriminan, que bueno, todo. pero lo vemos todo el tiempo, porque también para defender supuestamente la libertad bombardean a una cantidad de pueblos en el mundo, ¿no? Todo el tiempo. Sí, sí, profe. Bueno, de eso, del derecho a hacer eso, pero ¿qué sería entonces? Que se ven a la propia población estadounidense como más humana que otras. ¿Mm? Eso es lo que plantearían para ser coherentes con el liberalismo. Bueno, 3 características que diferencian al socialismo del liberalismo. En principio critica que las sociedades no son una suma de individuos, sino que lo propio del ser humano es lo que nosotros vimos. Los hombres son genéticamente humanos. Forman primero sociedad y después el individuo solo se puede generar en el seno de una comunidad, de una sociedad.
Y tienen una serie de explicaciones. Si bien sí tiene la imagen del progreso, ese progreso está visto en términos históricos para el socialismo. Entonces, lo que se ve es el pasaje de formas más opresivas de sociedad a formas más libres de sociedad. Pero para eso había que hacer libres las sociedades. Y el tercer elemento que nos separa del liberalismo es que la evolución histórica puede ser entendida científicamente, ¿no? Y por eso aparece el socialismo científico. Bueno, eso se los dejo para todos ustedes. ¿Mm? Y la clase que viene terminaríamos entonces con el tema 7, que es el tema de las revoluciones. Con todo ese paquete, los que estén en condiciones, que tengan aprobados sus prácticos, no me empiecen, yo no lo recibí, se están corrigiendo, ya lo van a corregir, y hayan presentado sus foros, aunque no necesariamente los tengan aprobados, los vamos a evaluar en el parcial, esos temas, pero los que tengan presentados sus foros y aprobados sus parciales van a estar en condiciones de dar el parcial, que va a ser sobre todo sobre temas de teórico. Bien. Pero para eso vamos a terminar el jueves con el tema de revoluciones. Así que véanlos, tienen los audios, tienen videos viejos, tienen la bibliografía, que ya les digo cuál es. La bibliografía es, bueno, el texto de Pla, que habla un poco de eso, desde la página 13, y el texto de Bonaudo. Y, para que entiendan, tienen bastante la última parte de la ficha número 2. Mañana empieza el taller de lectura. Los que estén con muchos problemas para leer van a empezar leyendo, entiendo que el texto de Estado, que atraviesa toda esta primera parte, así que creo que van a empezar con eso, con las compañeras adscriptas. Las compañeras adscriptas son alumnas de la facultad, no cobran, y de una manera muy generosa están muy interesados en trabajar con ustedes. No las torturen. Ni les pregunten cosas que solo podemos contestar nosotros, ni las maltraten como nos maltratan a nosotros. El otro día un compañero me dice, no entiende. Así no se habla, porque tenía problemas con su tecnología. Cada uno se arregla como mejor puede. Así que por favor sean cuidadosos, porque yo soy docente y entiendo que pueden estar un poco más cargados. Pero las compañeras son estudiantes, así que las tratan bien y aprovechen que una vez por semana van a juntarse con ustedes a leer. No van a leer siguiendo el texto, no pueden leer superficialmente, sino que van a trabajar contestando las preguntas de los temas, ¿no? Tal cual como están en el programa, porque así son las preguntas de parcial, además y después del final o del coloquio. Estela Ramos. Toda esa información, a qué hora y el enlace está en el Facebook. Tienen que revisar el Facebook. Profe, ¿Cómo va a ser el parcial? Va a ser con preguntas similares o del tipo de las de los temas. No lo sé todavía. Sí.
¿Va a ser oral o escrito? No, va a ser escrito. No podemos Por tomar. la plataforma virtual, ¿no? No lo sé todavía. Ya les vamos a decir. ¿Mm? Disculpe, No profesora, ¿pasó el link para la asistencia? Porque yo tengo problemas con la conectividad y justo se me desconectó en el medio de la clase y volví a entrar cuando estaba hablando de la ficha 3 y después No, ahora continuó te hablando. lo pongo por el Facebook. Ah, bueno, gracias. Porque no lo hice. Bueno, muy bien, quedamos así. Ahora se los pongo en el Facebook, ¿vale? Bueno, listo. Adiós.